Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso, el gran yo soy. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Cuál ha sido el acontecimiento o acontecimientos más decisivos en tu vida? ¿Qué evento ha marcado tu vida? Este evento que marcó tu vida tiene influencia o repercusión aquí en la vida, en el planeta Tierra, o también la tiene en la vida futura. Hasta hoy, ¿ha habido alguna situación, un evento que ha marcado tu vida? ¿Cómo te marcó? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Alguna vez te has sentido indigno, indigna, incapaz de realizar una tarea, una misión que te han encomendado? Bueno, leeremos ahora. Estamos leyendo el libro de Éxodo, en donde se nos relata a nosotros, al personaje allí Moisés, aunque él no es el principal, sino Jesucristo, revelado allí en el Antiguo Testamento, porque algunos creemos que solo Dios Padre nada más tenía que ver allá en el Antiguo Testamento. Pero para tu sorpresa, para otras personas no quizás, Jesús se reveló también en el Antiguo Testamento, así como Dios, Espíritu Santo. Acompáñame entonces a leer allí en el libro de Éxodo. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Allí en el capítulo 3, nosotros encontramos que hay un llamamiento de Moisés. Leamos por favor el versículo 7 y el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 de Éxodo capítulo 3. Reza la palabra de nuestro Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios luego dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vamos a leer hasta ahí. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Cuál será nuestra decisión, tu decisión, frente al llamado específico que Dios mismo te está ordenando? Quizá la respuesta al llamado que Dios te hace implique un cambio radical en tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Quiera Dios que así sea. Bendito sea el Señor. Aquí entonces en el libro de Éxodo, el mismo Moisés escribió que él no se mostró muy receptivo al principio de ese llamamiento. Tal vez recuerdes ocasiones en las que tenías objetivos concretos, pero Dios redirigió tus planes. Sé que muchos de ustedes se identifican con esta situación, como yo también. Algunas veces ya tú tenías claramente lo que ibas a hacer, lo que ibas a realizar en tu vida, ahí en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu edad adulta,
o en tu edad de adulto mayor o adulta mayor, por supuesto. Pero sucede que Dios redirigió tus planes. Bendito sea el Señor por eso, por su intervención a tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios interviene en tu vida. Y estás a tiempo todavía. ¿Cuál será tu decisión? Quiera Dios que hagamos caso a ese llamamiento divino. Es cierto que podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, pero aceptar el llamado de Él y hacer lo que nos indica es sin duda el camino hacia la existencia más satisfactoria. Puede que no siempre sea fácil. No lo fue tampoco para Moisés. Pero cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos está llamando en otra dirección. Tú estás corriendo en otra dirección. Detente. El Señor te ama, te busca, se revela a ti con los tuyos ahí. ¿Qué estamos esperando entonces? Hagámosle caso a nuestro Señor, porque Él conoce el fin desde el principio. Así que Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al ser humano le parecen caminos de bien, correctos, derechos, pero su fin es camino de muerte, dice. Así que detengámonos en ese rumbo que llevamos en el nombre del Señor. Salmos 32:8 dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Así que ya tú has andado por diferentes caminos. El Señor se muestra, se revela a ti. ¿Y qué es esto de llamamiento? Bueno, el diccionario define que es la vocación despertada por un sentimiento espiritual o religioso, dicen otros. La acción de atraer de una parte a otra. Designación legítima de personas o estirpes para una sucesión testamentaria o un cargo determinado. Llamamiento es una llamada, una invocación, una convocatoria, una citación, un tocamiento de parte de Dios para tu vida. Cuando Dios llama a una persona, así como llamó a Moisés, para una misión específica, liberar al pueblo hebreo de Egipto, liberarlos. Dios también te ha dado una tarea específica a ti, pero quizás hemos estado rehuyendo. No lo hagamos más. ¿Por qué? Porque cuando Dios te está llamando en particular o llamando a su pueblo en general a realizar una tarea concreta, también te equipa y te capacita. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para llevarla a cabo, ¿verdad? El llamado y la capacitación van de la mano. El Señor otorga los dones y las habilidades espirituales necesarias. ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Aunque la tarea sea enorme y supere muchas veces con creces nuestra capacidad, Dios está al mando. ¿Quién está al mando? Dios. Alabado sea el Señor, el eterno, el yo soy. No debemos entonces preocuparnos. Permitamos que Él sea Dios en nuestra vida. Permite que Él sea Dios de verdad en tu vida. Y confiemos plenamente en sus promesas. Pues nuestra responsabilidad es seguirle y obedecerle. Así que la revelación de Dios y la zarza ardiente. Recibir la revelación de Dios en el desierto fue una experiencia muy dramática para Moisés. La aparición divina y el llamado del Eterno para que fuera el líder y condujera a los israelitas fuera de Egipto fue el acontecimiento más decisivo de su vida. Cambió por completo su rumbo. Dios quiere también cambiar por completo el rumbo de perdición en el que estás encaminándote. Vamos a prestarle oídos. Quiera Dios que así sea.
Ese es mi deseo y oración, ¿verdad? Así que reorientó su ministerio y transformó para siempre el futuro de Moisés. Imagínate, a veces nosotros creemos de que perdimos algo grandioso en la vida, en la universidad, en el trabajo, o que perdimos a la persona más grandiosa de nuestra vida. Pero más adelante vemos el propósito del Señor. Y son mejores los planes de Dios, los sueños de Dios para ti, que aún tus propios planes. ¿Por qué? Imagínate que Moisés lo más que hubiera podido llegar a ser, ¿qué era? El general del ejército de Egipto. Y no era para menos, por supuesto. ¿Qué otra cosa pudiera llegado a hacer Moisés allá en Egipto si se hubiera quedado y hubiera sido indiferente al llamado de Dios? Bueno, hubiera podido ser el otro faraón que sustituyera cuando muriera el que estaba actualmente. Pero imagínate que él no sabía lo que Dios tenía preparado para su vida. Es cierto que pasó 40 años desaprendiendo allí en Madián, que está, dice Wikipedia, que está más o menos allá por Arabia Saudita, ¿verdad? Unas montañas, ¿verdad? Que llegan hasta Jordania inclusive. Pero todo eso que aparentemente en la vida de Moisés había sido perdido, mira, él solo hubiera podido ser un general del ejército o un faraón. Y de seguro lo hubiéramos encontrado ahí momificado tal vez, ahora, según la arqueología. Y hubiera la gente celebrado, así como celebramos cuando la arqueología, la antropología, la historia hace descubrimientos, ¿verdad? Pero Dios tenía un sueño y un plan especial para Moisés. No que fuera ahí el faraón y muriera y quedara momificado y su momia fuera famosa hoy cuando nosotros vivimos 1000, 2000 años después. El plan de Dios era que Moisés iba a morir, pero lo iba a venir a resucitar él mismo y lo iba a llevar al cielo para estar vivo allá en el cielo. ¡Qué maravilloso! Y entonces, ¿por qué oponernos a los planes de Dios, pues? Al sueño que Él tiene para tu vida. No creas que esa persona que perdiste y que ya no te casaste con ella o con él, has perdido tanto. Dios tiene un propósito en tu vida. O que esa casa que era tu sueño, ya no la pudiste tener. O que tuviste que despreciar un buen trabajo por causa de Cristo. Dios tiene un plan más maravilloso para ti. ¿Lo crees? Bendito sea el Señor. Así que, en aquel momento, Moisés estaba bien establecido. Había encontrado un hogar seguro. Disfrutaba de una vida tranquila. Bajo la inmensa bendición de Dios, allá en Madián, ¿verdad? Estaba casado, tenía 2 hijos, una hermosa familia, una esposa. Su suegro era sacerdote y bueno, Moisés pasaba la mayor parte de tiempo en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Chévere, trabajando como pastor, dedicado a la reflexión, ¿verdad? Allí, en contacto con Dios, en comunión con Dios. Durante este periodo, Dios inspiró a Moisés para escribir 2 libros, el libro de Job y el libro de Génesis. Moisés registró en el libro de Génesis numerosas ocasiones en las que Dios aseguró a Abraham, a Isaac y a Jacob que daría la tierra de Canaán a sus descendientes como herencia, según lo encontramos nosotros ahí en Génesis 12:7. Me gustaría leértelo. Mira de dónde estaba la promesa ahí. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, Jehová, quien se le había aparecido. ¿A quién? A Abraham. Leamos por favor ahí en Génesis 46. Leamos Génesis 46, versículo 3 y 4, para que veas que esta manera como se le apareció Dios a Moisés allí en la zarza ardiente, porque él le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por esto estaba ratificando y confirmando la realidad de la promesa y del pacto que había hecho con sus ancestros. Génesis 46, 3, 4 dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños, a sus mujeres, en los carros de Faraón,
que él había enviado para llevarlos, ¿te acuerdas? En la hambruna, que ya lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Allí le había prometido Dios a Abraham, después a Isaac y a Jacob, que toda esa tierra por la que caminaron y vieron sería para sus descendientes, para la nación elegida de Dios en aquel momento, ¿verdad? Israel, nombre tomado de los 12 hijos de Jacob, después llamado Israel. Así que Moisés estaba bien cómodo, ¿verdad? En el llamamiento. ¿Y quién de nosotros sería tan de poca mente, a veces, podríamos decirlo así humanamente, de dejar algo tan bueno y cómodo que tenemos por un llamamiento de este tipo para ir a sufrir? Dios también reveló que esa promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, no sucedería ni ocurriría inmediatamente, sino después de 400 años. Imagínate, nosotros a veces queremos que Dios nos haga los mandados y decimos, dame esto, dame lo otro, y de aquí y allá, y quiero esto y lo otro. Mas no pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Él sabe todo. Así que tenemos que tener humildad, ¿verdad? Y paciencia. 400 años de opresión en un país extranjero, ya que las naciones cananeas no habían alcanzado el colmo de la maldad, razón por la cual Dios aún las hacía objeto de su misericordia. Lo mismo ahora también. Mira, va a llegar el momento y el colmo también de cómo estamos viviendo, de esta gran perdición e inmoralidad aquí en el planeta Tierra. Pero Dios todavía está extendiendo su misericordia para nosotros, para que no nos perdamos, porque Él quiere que nos salvemos. Ese es su propósito esencial, su plan y su misión de rescate de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fue desde antes de la fundación de este mundo. Bendito sea el Señor. Por amor a ti, muestra su misericordia. Dios prometió realmente que después de su periodo, los descendientes de Abraham poseerían la tierra. El Señor dijo a Abraham en Génesis 15:13, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Dios continuó, y en la 4ª generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Génesis 15:16. Además, el último deseo de José implicaba la esperanza de que un día Israel saldría de Egipto. Génesis 50:25. Moisés estaba al corriente de este acuerdo, porque cuando los israelitas salieron de Egipto, Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho juramento a los hijos de Israel que así lo hicieran. Éxodo 13:19. Había llegado el momento en que el Todopoderoso sacaría a Israel de Egipto y eligió a Moisés como su instrumento, como te está eligiendo a ti, para que vayas a tal persona, a tal lugar, en tal momento. ¿Qué diremos? Diremos, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Sin embargo, Moisés no estaba preparado para seguir el liderazgo de Dios, por lo que se desarrolló el drama de su llamado. Dios identificado primero como el ángel del Señor, se le manifestó mediante la zarza ardiente y le habló directamente. Lo llamó por su nombre, y Dios te está llamando por tu nombre. Kenia, Cruz, Abigail, Yolanda, Pedro, Santiago. Él te está llamando por tu nombre. Katy, Maritza, te llama por tu nombre. No llama ahí un llamamiento general, no, específicamente, porque a Moisés le llamó por su nombre. Atrajo su atención, escuchando. Y no hay nombre más bonito que suene, ¿verdad? Para nosotros, cuando nos dicen nuestro nombre. Bueno, a mí hay un nombre que no me gusta, pero hay otro que me gusta. Moisés, le dice Dios. Moisés, allí, manifestándose Dios en la zarza ardiente. Este llamado se refiere a la invitación del Eterno a tu salvación, a nuestra salvación y a una vida de servicio
tanto personal como a través de la iglesia, que es su cuerpo. Este llamado implica una respuesta de fe, de arrepentimiento y un compromiso a vivir según los principios bíblicos y la voluntad del Altísimo, a la santificación. La santificación es ese proceso, ¿verdad? Un crecimiento en la gracia, en la semejanza a Cristo, no semejantes a los ídolos de aquí de este mundo, ni a la farándula. No, nuestro parámetro es Cristo. Es ese proceso continuo que requiere la cooperación del creyente con Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué se basa entonces este llamado? Se basa en la gracia de Dios y un propósito específico en la vida de cada persona, en la vida de la iglesia. ¿A qué nos ha llamado a nosotros, a la iglesia? A enseñar, a predicar, ¿verdad? A sanar, a proclamar las buenas nuevas de salvación, a quebrar todo yugo y toda cadena de esclavitud en el poder de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria. ¿Qué significa entonces el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ahí lo leímos, ¿verdad? En Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían Canaán. Una promesa que Moisés conocía seguramente. De esa manera, incluso antes de decirlo, el Señor ya estaba preparando el camino para que Moisés supiera lo que se le avecinaba y el papel crucial que él habría de desempeñar, así como él te está llamando por tu nombre. Él ya se preparó contigo. Está listo para capacitarte, para llenarte de herramientas espirituales, con sus dones, sus dádivas, para que tú desarrolles esa tarea que Dios te ha encomendado. Diremos sí, bendito sea el Señor. Al acercarse el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? ¿Para qué? En señal de profundo respeto, ya que la presencia del Eterno hacía sagrado aquel lugar. Y cuando nos reunimos nosotros, tú puedes ir muy oloroso, olorosa, bien vestida, pero es la presencia del Altísimo la que le da la razón de ser del lugar donde uno invoca al Todopoderoso. Quiera Dios que no se nos olvide a nosotros que al acercarnos a la casa de oración es la presencia de Dios la que le da significado. Y no otras cosas, ¿verdad? Que a veces son superficiales, de verdad. Nosotros, seres humanos, no podemos encontrar a Dios mediante la investigación, la indagación. No intentemos con mano presuntuosa alzar el velo, quitar el velo que oculta su gloria. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33. No seamos entonces así de irrespetuosos, ¿verdad? Hay que humillarnos y caer al suelo, ¿verdad? Quitar el calzado de nuestros pies. Es decir, toda la escoria, ¿verdad? Todo lo que andamos arrastrando de suciedad. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Prueba de su misericordia es el hecho de que su poder quede oculto. Pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrearía la muerte de nosotros en el momento, ipso facto, porque Dios es santo. Por eso Dios extendió su misericordia, su camino, Dios Padre, a través de Dios Hijo, Jesucristo, para que nosotros no fuéramos fulminados en el momento. Y es a través de la obra mediadora de Jesús, Dios Hijo, que nosotros podemos entrar en la audiencia del Rey Supremo del universo, para quien sea la honra y la gloria por siempre. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en el que el Todopoderoso reside y obra.
A veces nosotros queremos traer a Dios, ¿verdad? Y ponerlo en un tubo de ensayo, por favor. No seamos tan abusivos a veces, abusivas. Que Dios nos ayude. Y a mí también que me ayude. No podemos comprender de Él, sino lo que Él mismo cree conveniente revelarnos. Mira que a veces andamos allí, ¿verdad? Y está bien que hay que estudiar y que hay que escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece, dijo Jesús mismo, que en ella encontrar la salvación son las que dan testimonio de mí. Pero mira, a veces no hemos comprendido alguna parte y andamos ahí criticando y señalando y que esta iglesia aquí, y que esto es allá. Y mira, con lo que Dios ya nos ha revelado, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la práctica. Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos buenísimos para, no, es que esto a mí no me queda claro, por lo tanto que, no, esto es mentira. No, con lo que ya se te ha sido revelado. Nosotros tenemos que hacer algo con la verdad que ya conocemos, ¿verdad? Y no quedarnos indiferentes, porque ese es el pecado que no tiene perdón. La blasfemia contra Dios Espíritu Santo. Él tocándote y convenciéndote y tú no, buscando la quinta pata del gato, como decimos, allá en El Salvador, en mi tierra natal. La razón debe reconocer una autoridad suprema, superior a nuestra misma razón. Somos criaturas, hombre. Pongámonos en el lugar que nos corresponde. Con mucho respeto digo esto, porque yo también. Muchas veces he querido que Dios me haga algo. Y claro, somos sus hijos y debemos clamar con fe. Así agradamos al Señor. Un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Pero también tenemos que respetar, reverenciarlo. Él es creador, redentor, sustentador, proveedor. Así que la razón debe reconocer la autoridad suprema que está sobre nosotros, sobre cualquiera más inteligente que se crea o más ricachón o ricachona de esta tierra. El corazón y la inteligencia debe inclinarse ante el gran yo soy. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Allí Dios se reveló en la zarza ardiente. Y Dios se revela en tu vida también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar su llamada. Él te está llamando por nombre. Hoy, antes que sea demasiado tarde. Y antes que la misericordia se termine allá en el santuario celestial. La paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Te invito, por favor, a una próxima lectura de Esperanza, el ángel del Señor y el nombre del Señor. Si Dios lo permite, aquí nos encontramos. Amén.